Cuando usted tiene problemas, se le dice, entrégale tu problema a Dios, encomienda tu causa al Señor. Tiempo de enfermedad, tiempo de desempleo o enemigos que suele haber en la vida. Y el día de hoy tenemos que entender qué es encomendar tu causa a Dios. Para poder estudiar este tema, ¿usted sabe qué significa la palabra encomendar? Viendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que encomendar es encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. Otra de los significados es ponerse en manos de alguien. Cuando usted habla de encomendar su problema a Dios, habla de ponerse en manos de Dios o encargar a Dios una situación adversa. Para estudiar este tema vamos a coger la vida del profeta Jeremías en sus aflicciones en tiempo de su profecía en la época del rey Sedequías. Y los invito a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 20, versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Aquí vemos un hombre que le duele que sus amigos lo hayan traicionado. Escuchaba murmullos en contra de él. Jeremías hablaba de parte de Dios y para esta época ya era un hombre mayor, porque empezó su profecía en días del rey Josías y muchas generaciones después, en tiempos del rey Sedequías, sucede este problema. El príncipe de la casa de Jehová, Pasur, lo había mandado a dar 40 azotes menos uno. Entendamos, no era el sumo sacerdote. Cuando se habla de príncipe de la casa de Jehová, es el que tiene a cargo la administración, repartición de los bienes, horarios de atención, los turnos de los levitas. Y mucha gente lo odiaba a Jeremías por hablar de parte de Dios. Y usted me va a preguntar por qué Jeremías era atacado. El pueblo de Israel era muy religioso, cumplía todos los ritos y cultos, pero se habían apartado de las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que sean tan fieles en el templo y se hayan apartado de las cosas de Dios? Ellos cogían a sus hermanos israelitas y los tenían como esclavos. Y decían que eso estaba bien. Ellos permitían que sus líderes, sus reyes, practiquen idolatría y decían que eso estaba bien. Y el culto oficial, los sacerdotes aplaudían a sus reyes, aunque ellos andaban en pecado flagrante. Y nadie engaña al Señor. Y un hombre valiente como el profeta Jeremías les hacía ver su pecado. Y a los líderes religiosos les decía, estás en pecado. Esto manda a decir Dios. Y eso provocó que tenga enemigos. Pero vemos a la luz de la Biblia que todos vamos a tener enemigos, detractores, personas que desean nuestro mal, aunque nosotros no le hayamos hecho nada. Veamos el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mi amigo, en quien yo confiaba, el que le compartía mi comida, el que comía de mi plato, alzó su pierna contra mí para patearme, para golpearme.
Amados hermanos, muchas veces las personas que nos atacan son nuestros mismos familiares, amigos. Y hay una muy triste estadística. Los apóstoles murieron martirizados. ¿Quién los denunció? ¿Quién los entregó? Los mismos cristianos. Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles que cogieron el liderazgo de la iglesia cristiana, Policarpo, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, entre algunos, quienes los entregaron y los denunciaron, hermanos cristianos, envidiosos de su liderazgo, envidiosos de su conocimiento. ¿Quién atacó a Moisés? Sus mismos hermanos. Entonces, la murmuración que escuchó Jeremías de sus amigos no es algo extraño. El salmista habla: el que comía pan conmigo en mi mesa fue el que me traicionó y me golpeó. Veamos qué le pasó a Jesús de Nazaret. Lucas 22, del 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús de Nazaret estaba siendo entregado a la muerte. Escúcheme bien: a morir crucificado. Jesús de Nazaret fue entregado a tener un juicio contra el Sanedrín, contra el liderazgo religioso. ¿Quién lo entregó? Un hombre que caminó con Jesús más de 3 años, que compartía su pan, su alimento. Y no solo eso, lo entrega con un beso. Muchas veces la mano que te abraza es la que te mete el puñal. Entonces, ponerse en manos de Dios no es solo para los problemas, es para toda tu vida. Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, Policarpo, Orígenes, Tertuliano, el apóstol Pablo, jamás se enteraron de cuál de los hermanos fue el que lo denunció. ¿Cuál de los hermanos le dijo a las autoridades romanas o judías: allá está? Jamás se enteraron. Pero por razones obvias debe haber sido de su grupo muy íntimo, muy cercano. Ese también puede ser su caso. Hay una situación que existe y que es real. Cuando usted ora por alguien, está pidiéndole a Dios que lo bendiga. Pero cuando usted le tiene envidia a alguien, está moviendo la fuerza de Satanás para que usted sea atacado. La envidia es algo real. Así como la oración trae bendición, la envidia hace que las fuerzas del maligno luchen contra usted. Hay gente envidiosa y muchas veces sin tener de qué. Entonces, tenemos que encargar a Dios nuestra vida y ponernos en manos del Señor, no solo por problemas específicos, sino siempre. También debemos recordar que tenemos un enemigo gratuito, todos los creyentes, que se llama Satanás. Satanás quiere que te divorcies, quiere que tus hijos se vayan a la drogadicción, al alcoholismo. Satanás quiere destruirte, y mucho más si eres un cristiano fiel. Jeremías le decía a Sedequías: lo que estás haciendo es malo, eso ofende a Dios. Y los otros creyentes aplaudían lo malo. Y usted como creyente debe ser firme y fiel en los caminos de Dios. Usted no puede aplaudir lo malo, venga de quien venga. Nosotros somos sal y luz del mundo. Denunciamos el pecado y no lo podemos aplaudir. Pero en medio de todas estas angustias, Jeremías recién había sido azotado con 40 azotes menos uno, y Pasur, el príncipe del templo, lo tenía prisionero con un cepo.
Pero Dios se pronuncia por medio de la boca del profeta. ¿Y qué dice Dios en Jeremías 20:11? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esto fue una gran realidad en la vida del profeta. Dios lo defendió al profeta. Llegó Nabucodonosor con sus tropas y todos aquellos murmuradores, esos falsos creyentes que aplaudían el pecado de las autoridades, fueron hechos esclavos. Sus mujeres fueron tiradas a la prostitución porque pensaron que se iban a burlar de Dios. Y dice el profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él me va a defender. Y usted debe entender, si es un cristiano fiel, Dios lo va a defender. Si usted no ha pecado contra Dios, no importan las maquinaciones de sus detractores, de sus enemigos, Dios va a estar a su lado. Sea quien sea, por más poderoso que sea, Dios pelea por su pueblo. ¿Usted cree que Dios pelea por usted? Veamos qué nos dice Isaías capítulo 43, del 2 al 5. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aquí te dice que vas a pasar por problemas, pero que en medio de todos esos problemas Dios va a estar al lado tuyo. Cuando pases por el río, por las aguas, por el fuego, el Señor es tu compañero y el Señor va a pelear por ti. Satanás va a querer destruirte. Los falsos amigos van a querer destruirte. Enemigos gratuitos van a querer destruirte. Van a tener envidia, pero tú vas a triunfar. Así como Jeremías vio la victoria, tú la vas a ver, porque el Señor no miente. Y algo que nos debe llamar la atención, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Imagínense algo muy valioso. Y usted lo mira a ver y dice, qué importante que es. Así somos para Dios. Somos muy importantes. Hay muchas personas que en esta hora están en las playas, están descansando, están con sus familias, pero usted está en el culto porque usted ha puesto a Dios en primer lugar, porque usted para Dios es de gran estima, porque lo ha preferido a Dios. Amados hermanos, usted es la niña de los ojos de Dios, y si tendrá que sacrificarse a falsos cristianos o a inconversos, Dios lo hará para favorecerlo a usted. ¿Qué dice aquí? Daré hombres por ti, naciones daré por tu vida, porque usted es amado por Dios. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ha puesto a Dios en primer lugar en su vida? ¿Qué es lo primero que usted hace al despertarse? Usted ora. ¿Qué es lo primero que usted hace al acostarse? Usted ora. ¿Usted en su tiempo libre canta alabanzas a Dios o solo canta alabanzas a Dios en el culto? ¿Usted se desespera por las cosas de Dios? Es importante ser recíproco con ese amor tan bello de Dios hacia nosotros. Todos podemos contar las maravillas de Dios en nuestra vida. Todos podemos contar, mis queridos hermanos.
Y recordando las maravillas de Dios en nuestra vida, leamos Romanos 8 del 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? ¿Hay algo más poderoso que Dios? Amado hermano, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Jeremías fue acusado por sus amigos, fue acusado por los sacerdotes, estuvo azotado, estuvo con cepo. Después de esto estuvo en una cisterna llena de lodo, pero él vio la victoria del Señor. Asimismo, si usted pone su vida en las manos de Dios, va a ver la victoria del Señor. Y debemos recordar todas las tribulaciones, las angustias, las persecuciones que hemos tenido en nuestra vida. Y el Señor nos ha dado la victoria. Porque el Señor tiene hacia nosotros un amor eterno. El Señor es fiel, mis amados hermanos. Imagínense si Dios nos pagara a cada uno de nosotros conforme a nuestros pecados. Terrible, ¿no? Pero nuestro buen Dios, nuestro amado Dios, el amor eterno, el amor que no tiene fin, es el del Señor. Y nadie, absolutamente nadie, nos podrá separar del amor de Dios. Y esto es un reto para nosotros, ser recíprocos a ese amor, ser fieles a ese amor, amarlo al Señor como Él nos ama. Porque Dios va a pelear por usted, como peleó por Jeremías, va a pelear por usted. Veamos Jeremías 20:12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Ve yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mis queridos hermanos, Dios los va a probar a usted. Él va a analizar su pensamiento, va a analizar sus sentimientos. Mi querido hermano, recuerde siempre que sus pensamientos, lo que nadie sabe, Dios lo ve. Sus intenciones, sus sentimientos, Dios lo ve. ¿Quién puede esconderse de Dios? Veamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí la importancia de un culto, porque usted va a ser confrontado frente a la palabra de Dios. Y lo que Dios ya sabe, sus pecados, sus pensamientos van a ser revelados ante usted. Muchas veces pecamos por ignorancia, por desconocimiento, o porque pensamos que no es un pecado tan grave. No, es algo pequeño. Dios todo perdona, Dios es bueno. Y queremos que Dios es un juguete. Que nosotros ponerle las leyes a Dios, cuando nosotros somos menos que el polvo. Hoy estás vivo, mañana no sabes. Y debemos someternos al señorío de Dios y al señorío de Cristo para hacer su voluntad. Y usted debe ser fiel a los cultos para confrontarse con la palabra de Dios, para que rompa todo pecado oculto y usted siga los caminos del Señor, mis amados hermanos. Porque una vez que usted esté a cuentas con Dios,
Dios va a pelear por usted. Y no solo eso, va a tomar venganza. Escúcheme bien, Dios va a tomar venganza contra todo aquel que atacó al Hijo de Dios, a la niña de los ojos de Dios, contra todo aquel que habló mal del Hijo de Dios. Veamos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Escúcheme bien, mía es la venganza. No solo que Dios lo va a defender, lo va a vengar y va a ser el precio de su detractor que pague muchísimo más de lo que usted fue agraviado. Porque, mis queridos hermanos, todos, escúcheme bien, todos tenemos enemigos y detractores, gentes que le caemos mal y muchas veces sin hacerle nada. Que si somos altos le caemos mal, que si somos bajos caemos mal, que si somos flacos caemos mal, que si somos gordos. O sea, no hay medida. Siempre vamos a alguien a caerle mal y ofenderle. El profeta Jeremías fue atacado por sus propios amigos y querían ver si él claudicaba de predicar la verdad de Dios. Porque los religiosos, los creyentes, consentían que a sus hermanos israelitas sean esclavizados y consentían el pecado de sus líderes. No se olviden que nadie engaña a Dios. También debe recordar que Dios está con su pueblo siempre. No importa el problema ni la aflicción, Dios está a su lado. Todos, absolutamente todos, debemos recordar todas las angustias que hemos tenido en la vida y que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Siempre, siempre, porque Dios nos ama. Nada nos puede separar del amor del Señor, porque la pelea es del Señor, porque el Señor, para pelear por usted, lo va a pesar, va a medir sus pensamientos, va a medir sus intenciones, va a medir su corazón. Y si usted es fiel al Señor, no solo que le va a dar la victoria, Él va a vengar. Porque a ti he encomendado mi causa, dijo Jeremías, y yo te invito en el día de hoy, en el nombre de Jesús, que encomiendes tu vida a Dios, que la pongas en la palma de su mano, que seas fiel a nuestro buen Dios, porque la victoria es segura. Amén, hermanos. Sigamos adelante, porque la victoria es de Cristo.